Con dos analistas que yo aprecio mucho, Luis Costa y Diego Corbalán. Ambos, gracias Diego, gracias Luis. Gracias, Paulino. Y además es sociólogo, es un tipo que comprende, digamos, la magnitud de los procesos políticos. Y yo creo que ese es un plus fantástico para poder dimensionar de qué estamos hablando más allá de la coyuntura. Vos es que este fin de semana en Perfil algo que a mí me gustó, que es la idea de que hay una crisis fuerte en el gobierno, pero que cada vez el esfuerzo que Cristina tiene que hacer para demostrar ese poder es mayor, y eso también muestra sus límites. ¿Crees que estamos asistiendo a eso también? Sí, yo creo que el proceso tiene más complejidad de la simple idea de la influencia, ¿no? Y que para eso uno tiene que recurrir a algunos conceptos que inclusive la misma vicepresidenta utiliza, ¿no? Ella tematiza sobre el poder. Siempre, en las últimas dos charlas que ella dio, hace una definición del poder, que se parece mucho a las definiciones sociológicas del siglo XX del poder. O sea, la idea de que en una situación de interacción, el poder es quien puede con una orden hacer que el otro la cumpla como si fuera propia, ¿no? Y entonces eso es aplicable a la capacidad que ella tiene, porque intenta dar órdenes al gobierno. Y en general hay que separar, yo creo, el análisis. Creo que hay mucho análisis que confunde la orden que da ella con la efectividad de la orden, porque yo creo que esto se corporiza mucho en cómo sobrevive Guzmán. Porque van 2 años y 6 meses ya digamos, de gestión. Y hoy es siempre, el único inamovible, casi. Perdón, y siempre está a punto de ser lanzado por los aires y sigue, ¿no? Y yo creo que hay muchas cuestiones del gobierno. Entonces, lo que yo marcaba en lo que escribí es que si uno se va un año para atrás, Cristina escribía lo que se llamó como cartas, que son como artículos, y eso provocaba un cimbronazo enorme en el sistema político. Y hoy la artillería que debe utilizar, bueno, es cada vez más grande, ¿no? O sea, es Twitter, ¿no? Tal vez alguna carta, un acto. La Roque hablando, Máximo, ella dando charlas de 1 hora y media. Es decir, la artillería que ella tiene que hacer para tratar de movilizar, y volvemos a usar el concepto de poder, del mismo que lo utiliza ella. Después meta el concepto de hegemonía y ahí ya se mezclan las cosas porque hegemonía y poder no son exactamente lo mismo. Pero, digamos, ella no logra tener la influencia que supuestamente tiene, y yo creo que eso marca también un creciente espacio, aunque parezca contrario, aunque sea pequeño, en términos relativos, un espacio donde Alberto Fernández termina de alguna manera en muchos temas haciendo más lo que quiere de lo que parece, ¿no? ¿Hay una idea de que puede empoderarse el presidente o ya perdió esa ventana de oportunidad que se le planteó a partir de la pandemia en particular? Y yo creo que lo está intentando, Paulino. Y mira, decía eso Luis y me venía un poco la idea del boxeo, ¿no? ¿Cuántos boxeadores que se subían al ring y trompeaban al adversario hasta dejarlo casi en la lona terminaron perdiendo por nocaut incluso, cuando agotaron su energía? Es una comparación simplemente para graficar un poco lo que hoy puede llegar a suceder en el terreno de la política, en la que vemos, yo coincido con lo que dice Luis, la vicepresidenta pareciera que tiene un poder de fuego que se le va agotando, casi como un invasor como tenemos hoy a Rusia en Ucrania, que parecía que la guerra la ganaba en semanas y ya vamos para meses. Yo creo que lo que le pasa al presidente es una suerte de paradoja, porque hoy está encontrando refugio en el Círculo Rojo. El aplauso a Guzmán en distintos encuentros con empresarios, una economía que con suerte compensó la caída, pero que muestra de alguna manera, con todos los problemas que hay, incluyendo la inflación y problemas de endeudamiento y demás, yo creo que es el empoderamiento de Alberto Fernández viene por ese lado, refugiarse en lo poco que puede conservar como poder y a partir de ahí ver algo que nosotros estamos viendo, por lo menos en conversación en redes sociales, en las redes más importantes, y es un Alberto Fernández que no digo que esté competitivo, pero no está liquidado, a eso me refiero. Entonces ese boxeador que recibió muchas trompadas, sí, pero que hoy, no habiendo caído, no habiéndole decretado el knockout, hoy va al banquito, renueva, toma un poquito de agua y tal vez sale a escena, y en un escenario que bien puede cambiar porque la política argentina es muy dinámica, tal vez se encuentre con un rival agotado y si tiene una estrategia que finalmente encuentra, que yo creo que en esta gira que está haciendo por Europa es encontrar un poco en la baraja, ¿no? que se va repartiendo, encontrar allí la carta de la suerte que lo saque de este problema. A ver, hay un tema que sí está pasando, que empieza a perder fuerza la oposición porque todo se armó en torno a la oposición a Cristina. Ahora, si dentro del oficialismo se armó una oposición a Cristina,
también va a haber un problema para la oposición, con lo cual el rediseño del oficialismo dentro del Frente de Todos creo que tiene relación directa en cuanto a impacto también en la coalición de Juntos por el Cambio, ¿o me equivoco? Bueno, sí, vos, mira, lo interesante de lo que vos traes acá, digamos, a cuenta, es que en realidad tanto el Frente de Todos como Cambiemos tienen desdoblamientos abiertos frente al público, usan los medios de comunicación para desplegar ese enfrentamiento. Sí, claro. Porque Cambiemos hace una especie de uso, digamos, muy agresivo. Por ejemplo, las disputas alrededor de si Milei está dentro o está afuera. El uso del espacio público para hacer una carta para decir Milei no y al otro, que Milei no, y al otro día la presidenta Bullrich del PRO dice saliendo diciendo es que no demasiado es así. pronto para. Claro, entonces, claro, para el público hay un elemento probablemente distorsivo, que es que, bueno, entonces no terminan de entender bien de qué se tratan estos dos espacios. Y creo que lo que en realidad ocurre cuando Cristina sale a desplegar esta batalla ya abierta, ¿no?, de críticas al presidente, claro, convierte la dinámica gobierno-oposición y pareciera que se despliega en un solo lugar, y Cambiemos hace de cuenta que estuviera desde afuera quejándose como, digamos, la República y esas cosas. Yo recojo el ¿no? guante del círculo rojo donde está recostado Alberto. Yo estuve ayer en AmSham y daba la impresión que los empresarios decían, mira, Guzmán es el último salvaconducto a los exabruptos que pudiera propiciar el kirchnerismo más porque su reemplazante va a venir con una idea más radicalizada, bueno, en tanto y cuanto el presidente también acepte que asuma en lugar de Guzmán. Ahora, también es cierto que hay una parte del Círculo Rojo de todo el día quiso, desde el día 1, que Alberto no sea Cristina. Clarín, otros, qué sé yo, que es bastante evidente, son las plumas más relevantes, que tienen más relación con incluso el presidente. Ahora, eso hasta acá no se había producido. Es la primera vez que Alberto dice y blanquea en persona, tiene una mirada parcial y le está diciendo a la expresidenta que lo ungió por un Twitter, a alguien sin ningún liderazgo ni pergamino previo, le está diciendo a esa mujer política con centralidad todavía en la Argentina, aunque débil, que tiene una mirada parcial. Mirá, no es menor, ¿eh? No, perdón, ¿puedo decir una cosa? Perdón que te interrumpa. Sí. Te reíste. No, porque la otra parte de la debilidad del poder es que te contestan. Una de las cosas que le pasa a Cristina, aunque está acostumbrada, es que habla. Es muy interesante mirar el público cuando habla Cristina. El público cuando habla Cristina tiene una combinación de dos cosas: asiente y se ríe. Es impresionante. Cada vez que termina una frase, todos se ríen. Es una cosa. Creo que no hay ningún otro episodio político que masivamente representa la misma situación. Pero ella hace toda esa situación, o sea, quiere decir que necesita el acuerdo total del público y está acostumbrada a que no le contesten. Y entonces, en todo este proceso, el otro lado digamos, de la que ella tiene que hacer más esfuerzos, el lunes aparecen respuestas a ella. ¿No? No, hay un tema que para mí es la clave para entender las profundidades del pensamiento de los actores y actrices en juego. La preocupación de Cristina por Alberto, ¿qué es? ¿La gestión o lo que pueda generar de incomodidad en un eventual electorado para el año que viene? Acá no tenemos que poner de acuerdo en dónde es que le molesta la piedra en el zapato a Cristina. En mi opinión, yo creo, y lo que venimos observando de comportamiento de opinión pública, es que el presidente está obturando probablemente un porcentaje, por ahí no muy importante, de la eventualidad del voto para el año que viene. Pero ¿qué pasa si Alberto, pese a todo, y hasta te diría sin espacio político, echado del Frente de Todos, decide jugar con alguna alianza de un peronismo más federal, no kirchnerista? Van a ser de nuevo los votos que pierda o que pueda perder eventualmente el espacio del kirchnerismo buscando el voto blando, que fue lo que buscó Cristina en su momento con Alberto, y que le pueden definir no la idea de no llegar a un balotaje, sino de quedar embarrada en una elección que venimos discutiendo si esto se va a parecer a otras elecciones atomizadas, con la oferta electoral atomizada como el 2003 o el caso del 99, escenarios en los cuales el riesgo, incluso hasta de Juntos por el Cambio, es quedar en una posición no de segundos sino de terceros. Con lo cual esto para mí justifica, en estos dos campamentos más importantes de la política argentina, el estado de nervios por el efecto Milei, que implica correr riesgo de no tener que ir a dirimir en un balotaje. ¿Encuesta a nivel nacional? Mira, yo lo que tengo de charla en redes y de interacciones, yo lo tengo en un tercer lugar. Ahora,
acá el escenario es, lo dejás a Alberto, lo sacás, Alberto va a jugar dentro de frente de todo, porque esto tampoco se explica todavía, porque falta muchísimo. Pero de lo que no cabe duda es que también, a su vez, hay actores que han decidido empezar a jugar fichas fuertes. El radicalismo, sin ir más lejos, nosotros tenemos, haciendo un seguimiento semanal de lo que hoy se conversa en las redes de Juntos por el Cambio, hoy hay una paridad casi absoluta entre el PRO y el radicalismo, cosa que había pasado en la campaña electoral, pero no había pasado después. ¿Qué quiere decir? Que también por izquierda, Cambiemos, o el PRO, el macrismo más radicalizado, está teniendo una suerte de corrimiento por derecha de Milei y por izquierda de sus socios dentro del espacio. Que le discuten la hegemonía además y que lo ponen en equilibrio, ciertamente. Quiero solamente, un instante antes de cerrar, está Damián Nabot, que es periodista de política y está allí en la gira con el presidente Alberto Fernández, tras el encuentro con el propio presidente y el propio canciller, mejor dicho, alemán. Enorme abrazo, Damián, a la distancia. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Paulín? Un gran abrazo. Lo mismo digo. Conclusiones que te llevas de esta jornada en Alemania. Para Europa es unívoco el mensaje que le transmite Alberto Fernández. Todo arranca, Paulino, tanto con Pedro Sánchez en España, como el canciller alemán hoy, como Olaf Scholz, como seguramente va a ser mañana con Emmanuel Macron, con una frase calcada que es la condena firme a la invasión rusa-Ucrania. Es el inicio, y la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, después de aquellos titubeos iniciales, se encuadró en este rechazo. Creo que esta gira termina de encuadrar, quitar ambigüedades en ese rechazo. Y después es una gira que se armó muy sobre la marcha, que tiene mucho que ver con la política local, también de tomar aire de la política local, muchas de las cosas que ustedes hablaban hace un instante, de ese desgaste permanente con el kirchnerismo, y que es un poco una búsqueda de contacto con líderes europeos, pero también de ofrecer a la Argentina como un proveedor frente a otros proveedores que la guerra está poniendo en aprietos o está condicionando, ya sea de alimentos, ya sea de energía. El gran problema, Paulino, es que la Argentina todavía necesita más infraestructura para ofrecer o para suplantar proveedores extranjeros, sobre todo en materia energética, que todavía no lo tiene, ¿no? Pero bueno, en principio es una búsqueda, es decir, que sea una gira un tanto improvisada, como lo fue en su construcción, no significa volver con las manos vacías, en principio. Acá se habla mucho de que, bueno, en Alemania se teme porque pueda cumplir con el Club de París, porque pueda bajar la inflación y ser eficaz en ese sentido, y que enfríe un poco a Alemania la idea de reactivar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un poco algo que también en la Cancillería Argentina se procuraba a propósito de tratar de reemplazar lo que hoy recibían, o mejor dicho, hasta la guerra recibían de Ucrania o eventualmente de Rusia. ¿Eso es taxativamente de ese modo, Damián, o hay algún matiz ahí? Los tres puntos, sobre todo los dos primeros, fueron materia de conversación entre el canciller alemán y Alberto Fernández. Hubo un pedido por el Club de París de unificar los beneficios, digamos, que tuvieron los bonistas hasta ahora. Ese pedido fue expreso y directo. Alberto Fernández lo reconoció y le dio garantías. Hubo preocupación por los niveles de inflación, por las condiciones macroeconómicas que atraviesa la Argentina. Sobre el acuerdo con el Mercosur, te diría que todavía prevalecen las diferencias. Esa es la realidad. Se vio dos personas que hablaban lenguajes diferentes. Alberto Fernández criticando el proteccionismo europeo y el canciller alemán hablando de la falta de condiciones aún ambientales y sociales para llegar a ese punto de acuerdo. Con lo cual ahí todavía se ve mucha distancia para llegar a un entendimiento. Por lo tanto, todavía hay más títulos, ¿no? Más títulos que concreciones en esta gira. Enorme abrazo, Damián. Impecable Lo mismo, cobertura y gracias por la diferencia de haberte quedado allí despierto a esta hora ya de la noche, ¿no es cierto? Casi las 10, no me equivoco. Así es, de la noche berlinesa. Un abrazo. ¿Cuándo Alberto Fernández parte a España, a Francia? ¿Mañana? Mañana mismo, primera hora. A primera. Para su encuentro al mediodía con Emmanuel Macron. Gracias, Damián. Suerte, como siempre. Bueno, nada, yo simplemente quiero agradecerles porque han tenido la generosidad de quedarse, estar aquí. Una última impresión breve de la dinámica parlamentaria. ¿Crees que hay obstrucción como el propio Alberto Fernández dejó traslucir que podía ocurrir? Sí, es evidente.
Sí, es evidente. Eso sí. Sí, sí, es evidente. Bueno, me parece que clarifica incluso las diferencias del Parlamento, ¿no? Las discusiones, los posicionamientos frente a determinados proyectos, correr por izquierda al presidente con búsqueda de leyes que impliquen poner en riesgo la idea de controlar el gasto. Sí, sí, para mí es evidente eso. Luis. Bueno, yo creo que en el Parlamento es un lugar donde más podemos ver los cambios de dinámicas, ¿no? Y ahí el rol de Massa es interesante, porque no nos olvidemos que el laburo con el FMI sale del Congreso, dejando de lado al kirchnerismo y usando al resto. O sea que también el gobierno, no la parte kirchnerista, está demostrando que si lo necesita, va a hacer un uso del Congreso no ideológico, sino estratégico, ¿no? A los dos, gracias. Gracias, Paulino. Enorme placer. Por Hasta la favor. próxima. Pausa muy rápida, no te vayas.